Bien, queridos amigos y amigas, continuamos con este curso virtual sobre el anuncio del querigma, un anuncio gozoso, un anuncio de alegría, un anuncio de entusiasmo, un anuncio que nos debe de llevar al encuentro personal con el Señor Jesucristo. Eso no se les puede olvidar. Hace unos días acá en el Centro Arquidiocesano de Evangelización hacíamos un encuentro con unos hombres y mujeres que quieren aprender más sobre la misión y sacábamos todos los textos donde encontrábamos el encuentro de Jesús con personas, y era una cosa maravillosa. Uno se erizaba de lo que significaba el encuentro de esa persona con el Señor Jesucristo. Siempre había una situación negativa, había un encuentro con el Señor y empezaba a sucederse una vida positiva en la persona, había un cambio de vida. Pero también había algo especial que sucedía en este encuentro y era la transformación de la vida, de la persona como tal, que transformaba su vida, pero que inmediatamente se veía alrededor de la persona. O iban a contar, o los demás preguntaban, o los demás iban a decir de aquella persona lo que había sucedido al encontrarse con Jesús. Para la mejor muestra estamos nosotros. Recuerden ustedes antes de Jesús, recuerden ustedes en el encuentro con Jesús y recuerden o miren ustedes ahora después del encuentro con Jesús. Una vida diferente. Decía por allá los discípulos de Maús que no sentíamos arder nuestro corazón cuando en el camino nos explicaba las escrituras. No sentíamos nosotros arder nuestro corazón cuando ese padre, cuando ese catequista, cuando ese evangelizador llegó y empezó a decirnos cosas que nos transformaron la vida. Eso es lo que yo tengo que producir en el camino de encuentro, el proceso del querigma. Tengo que producir que haya un cambio, una transformación en las personas. Eso es lo que yo tengo que buscar. No tengo que buscar entonces más adeptos para la misa de las 3 o para la misa de las 7. No tengo que buscar más gente que me ayude a mí a vender empanadas en la parroquia. No tengo que buscar más gente que me ayude a mí a vender boletas para poder terminar el piso o el techo de la parroquia. De eso no se trata. Tengo que buscar gente, hombres y mujeres que se acerquen a la persona adorable de Cristo Jesús. Esto es lo que yo tengo que hacer con los anuncios querigmáticos. Ahora bien, esto es un proceso. Y por algo a las primeras comunidades cristianas las llamaban los del camino, porque eran caminantes, caminaban, era un proceso que se sucedía desde un antes de este hombre, un encuentro con Jesús, y después de un caminar largo a través de toda su vida, de encontrarse y desencontrarse con el Señor para volver a ese caminar. Camino y camino, 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 camino. La iglesia ha sido muy sabia en este sentido, sobre todo nosotros los latinoamericanos. La iglesia latinoamericana ha sido muy sabia en ese sentido. Y aunque muy lentamente, no al ritmo de los tiempos como quisiéramos, pero muy lentamente la iglesia nos ha ido encaminando, nos ha ido encasillando sobre cómo debe ser el proceso de nueva evangelización en las diferentes iglesias locales. Y nos empezamos a todo ese caminar después del Vaticano II, cuando en Medellín, cuando después en Puebla, cuando después en Santo Domingo, nos empiezan a hablar de una iglesia inserta en las comunidades, una iglesia que tiene una opción preferencial por los pobres, una iglesia que tiene que hacer una nueva evangelización, y allá en el 92 en Santo Domingo nos dicen que hay que hacer nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su forma, nueva en sus expresiones, pero después viene ese encuentro maravilloso de Aparecida. En Aparecida viene a consolidarse lo que significa un proceso de nueva evangelización, cuando 17 años atrás nos habían dicho que había que hacer nueva evangelización, pero no nos dijeron cómo. Ya en Aparecida, en el numeral 6.2, nos van a contar cómo es que tenemos que hacer el proceso de nueva evangelización. ¿Y por qué quiero contarles esto? Para que entendamos que el anuncio del querigma no es una cosa aislada, no es una cosa separada de todo el proceso de iglesia y de nueva evangelización, sino que es la puerta de entrada por donde hombres y mujeres van a encontrar una nueva vida para que la vivan en medio de la iglesia. Este proceso, dice Aparecida, inicia con el encuentro, que es el anuncio del querigma. Favorecer el encuentro del hombre con Dios, favorecer el encuentro de la mujer con Dios, favorecer el encuentro de Jesús con el hombre, favorecer el encuentro de Jesús con la mujer, favorecer el encuentro.
Cuando ese encuentro se suceda, inmediatamente la transformación de la persona está dada. Algunos de nosotros a veces queremos recoger los frutos nosotros mismos como evangelizadores. Ya queremos ver que la gente ya se metió a los grupos, que la gente que fue al querigma ya está sirviendo en la parroquia, que la gente... No, esto es un proceso, es un caminar. Tal vez yo no recoja los frutos de esos querigmas que estoy anunciando, pero sí los va a recoger una familia más adelante, los va a recoger unos hijos, los va a recoger una sociedad, los va a recoger una empresa. Entonces no tengo que acelerarme a pensar de que como fueron 100 al proceso de querigma, entonces voy a tener 200 personas a los 8 días en mis encuentros. No, yo me tengo que encargar de regar la semilla, que el que cosecha es otro. Yo me tengo que encargar de producir el encuentro, que ya los frutos de ese encuentro los recoge otra persona, los recoge otra comunidad. Ya le toca al Señor Jesús venir a recoger esos frutos en diferentes situaciones y diferentes momentos. Lo mío es favorecer el encuentro. Tengo que favorecer el encuentro del Señor con esas personas. Ese encuentro, claro, es un encuentro carismático, un encuentro amoroso, es un encuentro cálido, donde la persona se enamora del Señor Jesús. Y ahí empieza el proceso de conversión. Es que nosotros creemos que la conversión es ¡pum! Ya cambió la persona, ¿no? Como aquella personaje de la televisión de hace muchos años, de la edad de ustedes, que movía así la nariz, ¡pum! Cambiaba. No, en la conversión es así, es un proceso. Ese encuentro con el Señor y la gente empieza a transformar su vida. Empieza a configurarse con Cristo. Esta palabra también nos la va a aplicar muy bien a Aparecida. Configurarse con Cristo. El proceso de conversión, una configuración. La mejor muestra de una configuración son los sistemas ahora que usan el Bluetooth. Ahora uno no necesita cable para conectarse de un parlante a un celular. Ahora uno dice, conéctalo al Bluetooth, ¿no? Y entonces aquí se conecta al Bluetooth, el parlante manda unos códigos, el celular le dice cuáles son tus códigos, el celular le dice gracias por enviarme tus códigos, y el celular con su tecnología, usando estos códigos, se conecta a ese equipo y entonces le manda la señal que él quiere. Este trabaja con los códigos de este trabaja con los códigos de este. Eso es una configuración, se configuran los dos para trabajar juntos. Este sigue siendo celular y este sigue siendo equipo sonido, pero los dos se configuran. En el caso de configurarme con Cristo, Cristo sigue siendo Cristo, pero yo me configuro con los códigos de Cristo. Le digo, Cristo, dígame cuáles son tus códigos, qué es lo que tú quieres de mí. Y entonces Jesús me va a mandar los códigos de Él, todo, primera de Corintios 13, me lo va a mandar, me dice, estos son los códigos con los que quiero que trabajes. Yo los meto en mi vida de embolador, en mi vida de profesional, en mi vida de doctor, en mi vida de misionero, en mi vida de discípulo, en mi vida de ama de casa, los meto en mi vida, esos códigos de Jesús los meto en mi vida, sigo siendo yo, pero trabajando con los códigos de Cristo. Es una cosa muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque no podríamos continuar con la pedagogía con la que nos decían anteriormente de imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Entonces, para imitar a Cristo nos dejábamos crecer el cabello largo, nos dejábamos crecer la barba, en Semana Santa nos dábamos látigo. No es tanto esa imitación, sino Cristo, ¿cuáles son tus códigos? Y en mi vida aplico esos códigos en donde quiera que yo esté, y así entonces va a haber una coherencia de vida. Ese es el proceso de conversión. ¿Hacia dónde tengo que convertirme? Convertirme con los códigos de Cristo para que sea Cristo quien viva en mí. Ese es el proceso de conversión que nos está proponiendo Aparecida, hablándonos de la configuración. Configurarme con Cristo. Ya entendemos entonces mejor esto de la configuración con Cristo, que es a lo que debe pretender entonces un proceso de nueva evangelización, un proceso del querigma. Después, si viene el discipulado. Cuando la gente acepta a Jesús en su corazón, cuando decide rendirse a los pies del Señor Jesucristo, empieza a caminar los caminos del Señor. Empieza entonces a participar de la vida de la iglesia, empieza entonces a participar de la vida de la comunidad, entonces empieza a participar de todo lo que el Señor le está pidiendo que cambie en su vida y que transforme su vida.
ese discipulado, ese caminar los caminos del Señor. Y para caminar los caminos del Señor, pues tengo que conocer los caminos del Señor. Ahí viene la otra cosa, que es la formación en el discipular. Ese discipulado es el permanecer y perseverar, de los cuales habla el sistema integral, pues, de nueva evangelización, que hablan los procesos de nueva evangelización, el permanecer y perseverar en el camino del Señor. Ese discipulado también tiene su proceso en la iglesia, ese proceso de formación, proceso de acompañamiento, proceso de edificación espiritual, ese proceso en el que la persona va creciendo hasta dar la talla adulta de Cristo, dicen los procesos. Ir creciendo poco a poco, hasta dar la talla adulta de Cristo. Encuentro, conversión, discipulado, y después viene la comunión. La comunión en la vida en comunidad. Nos estamos percatando hoy día con este tema de la vida en comunidad, que no sabemos vivir en comunidad. No nos han explicado qué significa vivir en comunidad. No nos han dicho qué es vivir en comunidad. Y como no nos hemos percatado, no nos han dicho, no nos han enseñado, entonces en las parroquias asistimos a los escenarios en donde en los grupos parroquiales, en los grupos de catequesis, en los grupos, en los movimientos, en las comunidades, pues hay unas guerras y unas peleas que la gente de allá afuera dice, mira cómo se levantan falsos testimonios y se calumnian entre sí. Cuando deberían decir, mira cómo se aman y comparten todo entre sí, nos dicen, mira cómo mantienen divididos y peleándose. Este punto de vida en comunidad es el testimonio mío con nosotros de que Cristo sí vive en la parroquia, de que Cristo sí vive en nuestra comunidad, de que Cristo sí vive en el ministerio. Revisa el ministerio en el que estás, en el grupo en el que estás, en la comunidad en la que estás. ¿Cómo está esa vida de comunidad? Ah, que no sé cómo es la vida en comunidad. Cojan Romanos 12. Todo el capítulo 12 de Romanos, cójanlo. Yo lo he llamado la carta de navegación de las pequeñas comunidades y grupos parroquiales. La carta de navegación. Cojan Romanos 12, lean todo Romanos 12. Cojan el grupo, cojan la comunidad, cojan el movimiento, suban en la comunidad encima de Romanos 12 y miren a ver si esa vaina cuaja, si cala todo, si cala, si cuaja, si caminan igual Romanos 12 que su comunidad igual que Romanos 12, ustedes están en el camino correcto. Si no, pues hay que hacer los ajustes necesarios. Aquí tenemos que aprender nosotros a vivir en comunidad. Y vivir en comunidad es ser santos, ser hermanos, ser apóstoles. Santos, hermanos y apóstoles. Búsqueda de santidad. Si es posible ser santo hoy, sí es posible ser santo hoy. Hoy hay posibilidades de ser santo. Hoy la iglesia nos ofrece un camino de santidad. Hoy el Señor nos está llamando. La única vocación que tenemos todos los hombres y mujeres de este mundo es el llamado que hace el Señor a ser santos. Sean santos. Es posible, sí es posible. En medio de nuestras comunidades en el siglo XX, aquí en la arquidiócesis de Cali, tuvimos la visita de dos santos, la Madre Teresa de Calcuta, quien estuvo aquí en el barrio Andrés Anín, y también su santidad Juan Pablo II, que estuvo recorriendo las calles de nuestra ciudad, que sembró un árbol allá arriba en el Seminario Mayor San Pedro Apóstol. Santos sí se puede hacer, sí se puede ser santo hoy. Y esa santidad no significa hacer grandes esfuerzos, significa configurarme con Cristo, significa ir caminando hasta dar la talla adulta de Cristo. Y eso me va a permitir a mí entonces ver al otro como imagen de Dios, sentir al otro como un Jesús que habla y camina conmigo, y como es un Jesús que camina y habla conmigo, entonces allí no va a haber maldad para esa persona, porque es digna hija de Dios, es digno hijo de Dios. Es la imagen del Dios vivo. Esa personita que usted está en este momento llevando en contra en su corazón. Esa personita que a usted le dan ganas de decirle cuánto es 2 más 3. Esa personita es imagen de Dios. Y entonces nosotros no hemos comprendido esto. Tenemos que comprender esto en la medida en que caminemos en la santidad del Señor. Santos y hermanos. Y esa santidad y esa hermandad es que todos nos sepamos hijos de un mismo Padre, y si somos hijos de un mismo Padre, vamos a comprender que el otro se me es dado como hermano, y no es que yo lo escoja, sino que se me dio. Yo siempre digo en esta catequesis que
que cuando el Señor me mandó a la tierra, me hubiese gustado que me dijera: Pedro, ¿cuáles son sus hermanos? Escójalo. Yo había escogido a este, a este, a este, a este, a este otro. Y a este deme, bueno, deme este, pero entonces quítele el mal genio, a este quítele. No, el Señor me mandó y cuando yo llegué me vi rodeado de hermanos y estos son mis hermanos y los amo. ¿Cómo ser? Pero los amo. Este ejemplo de hermandad en la familia es traído a la vida en comunidad, a la vida de iglesia, y entonces los que están alrededor, que yo le digo hermanito, hermanita, yo lo amo y lo quiero tal y como es. Sí, al grosero, al que no vende las boletas, al que siempre llega tarde, al que es incumplido, a ese que me saca la piedra en la parroquia, a ese que no puedo ver en el templo, ese es mi hermano. ¿Qué significa que es mi hermano? Que tengo que amarlo tal y como el Señor me lo entregó a mí. Esa es la hermandad. Santos hermanos y apóstoles. En el caso de la apostolicidad, ¿quién es el apóstol? El apóstol es un discípulo. ¿Quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Aquel que camina los caminos del Señor. ¿Quién es un apóstol? Es el discípulo. El discípulo. ¿Qué le dice al maestro? Venga, le cargo la maleta. Aquel que asume una función en la iglesia. Aquel que asume una función en la comunidad. Y si yo estoy cumpliendo una función a la iglesia, a la comunidad, a Jesucristo, pues indudablemente que lo voy a hacer de la mejor manera, con la gran alegría. Y no es que aquí me tocó vender boletas, es que aquí me tocó hacer esto, es que el Padre me puso, es que yo soy discípulo del Padre tal. No, aquí no somos ni de Apolo, ni de Pablo, ni de Pedro, aquí somos de Jesucristo. Y entonces yo estoy sirviendo a ¿quién? A Jesucristo. ¿En dónde? En la iglesia. Ejerzo mi ministerio. Y esa palabra la hemos entendido muy mal desde que la política la asumió. Y entonces creo los ministerios. ¿Quién es el ministro? El ministro es aquel que se sirve de la comunidad. Y la palabra ministerio tiene un significado completamente diferente. Ministerio, menos que. Minus, ministerio, hacerse menos que. Ese es el ministerio que estás cumpliendo tú en tu parroquia. Es el ministerio que yo tengo que llevar que la gente haga. Pero si la gente que llega a nuestros procesos de nueva evangelización, llega a nuestros procesos de querigma, van a la parroquia y se encuentran que no son ministros, sino que son reyesuelos, que a los cuales se les ha dado un gran poder y entonces despotrican de todo el mundo y no sirven al Señor. Sirven a su propio amaño, sirven a su propia persona y no sirven al Señor. Nosotros, como evangelizados, como evangelizadores, tenemos que llevar a las personas a que vivan su ministerio, su servicio a la comunidad. Y eso implica un valor grande y testimonial de parte mía. Si eres un evangelizador, tienes que evangelizar con tu testimonio de vida. Ahora, encuentro, conversión, discipulado, comunidad. En la vida de comunidad tenemos que volvernos hacia atrás, ir 20 siglos antes, irnos allá a las primeras comunidades cristianas y descubrir cómo era que ellas hacían para vivir a Cristo Jesús, para que los demás, los de afuera, dijeran: mira cómo se aman y comparten todo entre sí. Y nos vamos a encontrar en Hechos 2:42 que dicen que se reunían las pequeñas comunidades en las casas católicas, como las de Aquiles y Priscila, se reunían a la fracción del pan, las oraciones, la enseñanza de los apóstoles y la vida en comunidad. Fracción del pan. La vida en comunidad tiene una centralidad que es la fracción del pan, la Eucaristía. Se reunían a la Eucaristía. Se reunían a las oraciones, diferente a la Eucaristía, diferente a ese momento central de nuestra vida, este culmen de nuestra vida que es la Eucaristía. Se reunían a orar. Yo pregunto en sus grupos, en sus comunidades, en sus ministerios, ¿cuándo es la misa de ustedes? ¿Cuándo es la misa del ministerio de música? ¿Cuándo es la misa de los lectores de la palabra? Yo me pregunto en los lectores de palabra y los servidores de la Eucaristía, los ministros extraordinarios de la Eucaristía, yo les pregunto, ustedes ministros, ¿cuándo celebran misa ustedes? ¿Cuándo viven la misa? Cuando están preocupados de que los ornamentos estén bien, de que las vinajeras sí estén, de que el agua sí esté, de que el monaguillo sí toque rápido la campana. Cuando están preocupados de todo eso y se olvidan de vivir la Eucaristía. Cuando están preocupados del momento en que tengo que ir, recoger el copón y venir a darle a la gente. ¿En qué momento viven la Eucaristía? Ustedes como grupo, ustedes como comunidad.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que sí, la Eucaristía es rica y deliciosa si no la consumo, si no la como? Y no estoy hablando solamente de consumir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, sino la vida eucarística en la que yo me tengo que sumergir. Esta vida de las primeras comunidades estaba en la centralidad de la Eucaristía, no sirviendo la Eucaristía, sino viviendo la Eucaristía, porque muchos de nosotros nos convertimos en servidores de la Eucaristía. Entonces le preguntamos a los catequistas, ¿cuándo van ustedes a la Eucaristía? Los domingos a las 10 de la mañana que van todos los niños, y entonces están preocupados. Vea, Juanito, siéntese, no, el cuaderno se lo va a firmar el Natal. Usted no vino hace 8 días, usted no se queda a hacer tareas, vea que se caen, que se paren, parece que ya el padre, rodíllese, y están pendientes de otra cosa y no están viviendo la Eucaristía. ¿Cuándo como catequistas se reúnen a celebrar la Eucaristía? ¿Cuándo como grupos de ministros de la palabra se reúnen? ¿Cuándo como grupo bíblico se reúnen a celebrar la Eucaristía ustedes? ¿Cuándo se reúnen? O mejor, en sus reuniones la oración es fundante. Las primeras comunidades lo hacían. Ahora, se reunían a la fracción del pan, a las oraciones y a la enseñanza de los apóstoles. No dice que se reunían a repartirse las boletas del bingo, no dicen que se reunían a ver a qué hora le tocaba las empanadas al uno, que el otro tenía que traer el aceite, que aquel tenía que barrer, que aquel... A eso no iban a la comunidad, iban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuánto hace que en su grupo, cuánto hace que en su comunidad ustedes no reciben una charla de formación, una catequesis de formación, un proceso formativo? ¿Cuánto hace? Sí que es que cada reunión nos ponemos a pelear que porque aquel llegó, que porque aquel no vino, que porque aquella leyó con el zapato de 3 centímetros y nosotros teníamos un zapato de 4 centímetros. ¿Cuándo recibimos formación como grupo? Y la formación que recibimos, entonces la formación la recibimos de una manera técnica. Y los lectores aprender a coger el micrófono. Los ministros de la Eucaristía aprender del leccionario, los catequistas a hacer dinámica, los jóvenes a jugar y a conseguir amigos. Nos reunimos en cosas técnicas, a formarnos de la manera técnica. Cuando aquí se dice que se reunía en la enseñanza de los apóstoles, se reunían a la fracción del pan, a las oraciones, a la enseñanza de los apóstoles y la vida en común. Entonces, esa vida en común, que ya le hemos explicado, la vida en comunidad, es la que nos va a mantener unidos, fuertes, creciendo cada vez más en el anuncio del Señor Jesucristo. Encuentro, conversión, discipulado, comunión, y ahí sí viene la misión. Ustedes que están aprendiendo a anunciar el querigma, cuando yo esté anunciando el querigma no tengo que hablar de misión. No tengo que decirle a las señoras que llegan ahí al proceso del querigma, decirles, y ustedes algún día, y yo los estoy viendo ya y estoy soñando en que ustedes van a salir los domingos a las 9 de la mañana con bata larga y con un bolso negro a repartir el papelito de a qué hora son las Eucaristías en la parroquia. Yo creo que ustedes van a ser misioneras. Si usted dice eso en el primer anuncio, en el segundo, en el tercer, en el cuarto anuncio, el querigma, usted pierde el año con la gente porque inmediatamente la vacuna. Inmediatamente la gente no regresa. Inmediatamente la gente dice, no, ya aquí quieren que yo me vaya de puerta en puerta y yo no sé hablar y yo no conozco a nadie en esta parroquia, en esta comunidad, porque qué tal que me tiren la puerta, qué tal. Los vacuno inmediatamente. Esto de la misión surge de esa alegría que hay en la persona de haberse encontrado con Jesús y que quiere que otros lo vivan. Es decir, va a contarles, va a darles razón de su esperanza. Parafraseando por ahí a San Pedro, a Pedro, en su carta, dar razón de la esperanza. Pero surge, mire que es al final del proceso. Casi que si ponemos esto tiempo, podríamos hablar que a los 3 años podría una persona que inicia en el querigma ir a anunciar el Evangelio. Algunos de nosotros que recibimos el querigma, hicimos el encuentro, a los 8 días queríamos ir a predicar y todo eso. Calma, ventarrón, calmado, tranquilo, camine. Vamos en el caminar poco a poco, configurando cada vez más con Cristo, dando la talla adulta de Cristo, viviendo cada vez más en comunidad, porque va a haber un momento en el que yo voy a estar listo para hacer misión. No todos tienen que salir a hacer misión inmediatamente. El Señor dirá la hora y el día.
caminando poco a poco. Y claro, en el momento en que yo tengo que ir apretando las clavijas para producir ese efecto en la persona, pero no se lo tengo que decir en el anuncio del Kerigma, que es este punto de este curso virtual, de cómo anunciar el Kerigma. En el anuncio del Kerigma no le hablo a la gente de misión, la vacuno si le hablo de misión. Aquí tengo que hablarle de Jesucristo vivo. Entonces, resumiendo, encuentro, conversión, discipulado, comunión y misión. Los 5 grandes procesos de la nueva evangelización que inician con el Kerigma. Y es necesario que sepamos los 5 para que logremos ubicar los temas que yo voy a dar en todo ese contexto en el que va a llegar la persona a la parroquia a vivir toda esta vida cristiana a la que le estamos llamando.